¿Qué tal, amigos de Es Diario? Seguramente la mayoría de ustedes vieron el mensaje del rey Felipe VI con motivo del día de Nochebuena. Nosotros no vamos a analizar ya tanto el mensaje que está analizado, sino el mensaje en el contexto del año 2024 del rey Felipe VI. 10 años de reinado y un año importante, 2024, porque ha habido cambios en la Casa Real, cambios de trascendencia que también se dejaron ver de alguna forma en ese mensaje del rey con motivo de la Nochebuena. El rey Felipe VI, que busca su sitio con inteligencia en un gobierno, el de Pedro Sánchez, que no se lo está poniendo nada fácil porque el presidente del gobierno de alguna forma ve al rey como una competencia suya y ese mensaje del rey Felipe VI, Hugo Pereira, Benjamín López, vamos a comentarlo porque ese mensaje del rey de alguna forma, como digo, recoge esas claves que han estado presentes durante todo el 2024, año importante para la Casa Real, no solamente por el 10º aniversario del reinado, sino por los cambios que se han producido en Sí, la bueno, institución. en febrero, sin ir más lejos, ¿no? En febrero de este mismo año, que todavía no ha terminado el 2024, en febrero de este año, pues hubo un cambio, llegó a la mano derecha, se convirtió Camilo Villarino, que es el actual jefe de la Casa del Rey. Se notó la llegada de Camilo Villarino, el objetivo que le había marcado Camilo era claro, ¿no? Es decir, mejorar la imagen, mejorar la comunicación de la Casa Real. Ese era el objetivo principal. Camilo Villarino ahora, como jefe de la Casa del Rey, insisto, pues es la mano derecha del rey Felipe VI, es el jefe al final de la casa real, ¿no? De la casa del rey, y por tanto yo creo que se ha notado en el sentido de que ha alcanzado más protagonismo este año. El mensaje del rey, que lo podemos comentar, yo creo que es un factor más que incide, ¿no? En el conjunto, y es que hemos visto, pues por ejemplo, un rey que se ha ido de visita privada hace poco pues a Valencia, ¿no? Y que tanto ha disgustado o tanto no ha gustado al Partido Socialista, a la alcaldesa del pueblo, ¿no? Del Partido Socialista, o incluso al gobierno de España, como también hemos visto esa decisión personal del rey Felipe VI en quedarse ahí, yendo incluso en contra hasta de su equipo de seguridad, en quedarse en Paiporta, en hablar de tú a tú, de cara a cara con los vecinos de Paiporta, que tampoco ha sentado nada bien al gobierno de España, ¿no? Como hemos contado ya en este diario, con lo cual son muchos los acontecimientos y las anécdotas, digamos, que nos ha dejado la Casa Real este año, que nos hacen pensar en un cambio de comunicación para ganar más protagonismo, digamos, llevado a cabo, dirigido por Camilo Villarino y por el propio rey Felipe VI, y luego eso, ganar protagonismo frente a un gobierno que quiere recluir, como es evidente, a la Casa Real en un segundo plano. Benjamín, el mensaje Sí, del rey, vamos a hablar, a contextualizarlo en el contexto del 2024, pero tuvo un enganche perfecto al principio con el recuerdo y a Paiporta. Hay que recordar que él y toda su familia estuvieron en Paiporta unos días antes de ese mensaje, en una visita que fue muy criticada de una forma un poco hasta grosera por la alcaldesa de Catarroja. Esa última visita a Valencia, y luego también la reivindicación del espíritu constitucional y frente a la atronadora discrepancia, vino a decir, que se escucha en la política últimamente tan polarizada. sí, bueno, como dice Hugo, hay una serie de desencuentros durante todo este año 2024 que yo creo que culminaron en Paiporta. Ahí fue donde más evidente se hizo, ¿no? Diríamos, la diferente... Bueno, primero ya la visita en sí ya fue una discrepancia. El rey, digamos que arrastró un poco a Pedro Sánchez, que se negaba a ir por razones evidentes, ¿no? Él preveía que su recibimiento no iba a ser muy celebrado por los vecinos, como así fue. Y luego la actitud que tomaron allí uno y otro. Eso les produjo una bronca monumental, casi en público, delante de gente, y que escucharon muchas personas, pues porque a Pedro Sánchez no le gustó que el rey hubiera permanecido allí de forma valiente mientras él se marchaba de Paiporta, ¿no? Quiero decir, la comparación pues le resultó verdaderamente desventajosa para él, y eso no le gustó nada, y ahí se produjo, diríamos, yo creo, la culminación de ese enfrentamiento más o menos soterrado que había, ¿no? Pero no ha sido el único. En este último tramo del año está Notre Dame también. Acordaros de la reinauguración de Notre Dame y la polémica también casi pública por primera vez entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno en definitiva, y la Casa Real sobre la ausencia de España, perdón, en ese acto tan importante al que acudieron jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, ¿no?
que si la Casa Real había declinado la invitación, que si el gobierno lo sabía o no lo sabía, que no fue el ministro de Cultura, que no hubo coordinación, en fin, una desavenencia casi pública. No es tanto la ausencia, sino la polémica que se produjo por la ausencia, lo que denota esa falta de sintonía entre el rey, la Casa Real, y la Moncloa, Pedro Sánchez, ¿no? Y luego yo creo que al final de todo este camino está el discurso de la otra noche, el discurso de la Nochebuena del rey, que, bueno, ¿hasta qué punto lo ha supervisado el gobierno? Evidentemente todos los discursos del rey pasan por la Moncloa. Otra cosa es hasta qué punto se permite el intervencionismo de la Moncloa en ese discurso. Yo creo, y según dicen muchos expertos en la materia, no ha habido en esta ocasión prácticamente intervencionismo desde la Moncloa porque el rey estaba decidido a decir lo que quería decir. Y así lo dijo. Es un discurso en el que el gobierno ha optado por no darse por aludido, por darle la razón, pero yo creo que hay alusiones clarísimas al gobierno. Yo creo. Porque cuando se habla cuando se habla del, bueno, sí, ahora lo veremos, ahora lo veremos. Vamos a escuchar dos momentos del rey de este discurso del día de Nochebuena. El primero hace referencia a eso que él llamó la atronadora discrepancia entre los partidos y reclamando serenidad. Internacional, el clima en el que se desarrolla con frecuencia nuestro debate público, las dificultades en el acceso a la vivienda o la gestión de la inmigración son cuestiones, entre otras, que merecen nuestra atención y que también quiero abordar esta noche. La inmigración es un fenómeno complejo, con una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. El otro momento, ahora te pregunto, Hugo, el otro momento hacía referencia también a la Constitución del 78, que él reivindica de nuevo como el gran antídoto frente a tanta polarización y a la eliminación del consenso, ¿no? De la zona de consenso que está prácticamente eliminada en este momento de la política española. Vamos a escucharlo. Hacia adentro, nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu. El acuerdo, en lo esencial, fue el principio fundamental que la inspiró. Trabajar por el bien común es preservar precisamente el gran pacto de convivencia donde se afirma nuestra democracia, se consagran nuestros derechos y libertades, pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho. A pesar del tiempo transcurrido, la concordia de la que fue fruto sigue siendo nuestro gran cimiento. Cultivar ese espíritu de consenso es necesario para fortalecer nuestras instituciones y para mantener en ellas la confianza de toda la sociedad. No sé, Hugo Pereira, antes definías el discurso como el más políticamente apolítico o algo así, si no me equivoco. Al revés. Porque fue muy hábil, ¿no? Marcando su posición y posicionándose frente a la realidad que estamos viviendo. Yo creo, sin esconderse. Yo sinceramente, haciendo un poco el repaso histórico, ¿no?, de los mensajes del rey, salvo alguna pincelada o alguna excepción, ¿no?, yo creo que este ha sido el mensaje, el discurso del rey de Nochebuena más apolíticamente político. Es decir, apolíticamente porque evidentemente no se refirió a ningún partido en concreto, siempre guardando como le obliga, como le exige la Constitución, como es evidente, estamos en una monarquía parlamentaria, pues esa neutralidad. Pero pese a ello, eso no eximió al rey de hacer un discurso altamente político tratando muchas cuestiones polémicas, incluso hasta la propia crisis migratoria. Es decir, hasta trató la crisis migratoria, que podemos decir es una de las mayores polémicas que hay ahora mismo a nivel político en ciernes en España. Pues también lo trató el rey, o sea, se metió en todos los fregados. Habló de la Constitución, habló de la crisis migratoria, habló de la búsqueda del consenso, de que hay un clima, digamos, de opinión pública que exige serenidad en estos momentos, ¿no? Porque es atronador, ¿no? Creo que decía, es una palabra textual en el discurso del rey. Es decir, se metió en todos los fregados posibles a nivel de polémicas que hay en España, ¿no? Con lo cual, yo creo que, evidentemente, con su neutralidad, pero este ha sido el discurso más político
yo creo que de todos los que ha habido hasta ahora en la historia democrática de España, de los reyes, ¿no? Incluido de su padre, el rey Juan Carlos I, salvo, insisto, pinceladas y excepciones en los discursos, ¿no? Pero este en su conjunto, sinceramente lo digo, creo que ha sido el más político, y esto también denota, como decíamos antes, pues que quiere marcar terreno propio el rey, siempre manteniendo las formas, manteniendo la institucionalidad, manteniendo la neutralidad, pero marcando terreno, ¿no? Marcando espacio el rey Felipe VI, la Casa Real, por tanto. ¿Cómo habrá influido esto, Benjamín, Sí. lo que comentabas tú al principio precisamente de los desencuentros que puede haber habido en 2024 entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez? ¿Y cómo puede haber influido esto? También comentabas que no ves un gran intervencionismo de Moncloa en este discurso. ¿Cómo puede haber influido todo eso finalmente en la redacción de este discurso donde tan hábilmente él marca, como dice Hugo, su posición en este atronador desconcierto que tenemos? A ver, yo creo que no ha habido gran intervencionismo porque es que es muy difícil estar en desacuerdo con lo que dice el rey, ¿no? En los mensajes que manda sobre el diálogo, la serenidad, la búsqueda de un consenso en lo importante, en lo común. ¿Quién va a estar en contra de eso? O sea, oficialmente nadie puede oponerse a eso. Otra cosa es quién se dé por aludido. Esa es la cuestión. Y yo creo que ahí es donde está hábil. Nadie se dio por aludido, nadie se ha dado por aludido, pero yo creo que nadie aquí. Claro, pero no sé, yo creo sinceramente que hay una crítica de fondo en este discurso porque los valores que exige o que pide el rey a los políticos, esto del diálogo, buscar el consenso en lo importante, la serenidad en el debate, etcétera, yo creo que son la antítesis de este gobierno. O sea, este gobierno ha apostado por un muro. Es difícil la convivencia, el diálogo, ponerte de acuerdo en lo común, si en tu discurso de investidura dices que vas a poner un muro a media España que no te ha votado. Es complicado, ¿no? Es complicado hablar de serenidad cuando te estás pactando con los socios independentistas que quieren destruir la Constitución asuntos, pues como, ya no te hablo de la amnistía para comprar la investidura, sino asuntos como la financiación singular que dicen ellos, el concierto económico con Cataluña, que supone un perjuicio grave para el resto de los españoles. ¿Cómo buscas ahí la serenidad, el consenso, el diálogo? Yo creo que hay un toque de atención importante al gobierno. El PSOE ha salido raudo y veloz a felicitar al rey por su mensaje, a decir que está de acuerdo en sus redes sociales y tal. Pero yo creo que es una forma precisamente de evitar que se personalice en ellos un mensaje que creo que iba muy dedicado al gobierno. También a la oposición, no digo que no, pero sobre todo al gobierno, que primero es el que dirige el debate político en este país, es el que debe encabezar y buscar los consensos y buscar el diálogo, y que hace exactamente todo lo contrario. Llevan más de un año, creo, sin hablar Felipe Sánchez y Feijóo. Claro, es una anomalía democrática de un calibre que es difícil encontrar cualquier diálogo, cualquier consenso, si no el presidente del gobierno no descuelga el teléfono y llama al líder de la oposición para informarle de los asuntos clave del Estado, ¿no? Yo creo que es un toque de atención muy importante al gobierno, pero el gobierno no vio manera de decirle al rey, no puedes decir esto, porque lo que dice es impecable. Estoy de acuerdo que es un toque de atención, evidentemente, al gobierno, ¿no? Porque el gobierno, efectivamente, en tantas ocasiones, pues ha elevado ese muro. No habla, como decía Benjamín, estoy de acuerdo, no habla desde hace un año con el líder de la oposición, además con el líder del partido, recordemos, más votado en las pasadas elecciones del 23 de julio, lo cual es significativo, pero no creo que sea un toque de atención ni, como dicen algunos ahí por redes sociales, exclusivamente al gobierno, ni mucho menos. Es decir, y esto también yo creo que es alarmante. Hay un partido político, el tercer partido político de España, me refiero a Vox, que no hizo mención alguna al mensaje del rey. O sea, ni compartió. El año pasado había compartido en sus redes sociales, Vox, en las redes sociales oficiales de Vox, el partido, un retweet al menos del mensaje del rey. En este año ni tan siquiera eso. Es decir, hombre, que el tercer partido político de España, pues que no haga ningún tipo de referencia, también creo que se han sentido oídos. Es decir, el mostrar silencio, absoluto silencio, ni tan siquiera un retweet, ni tan siquiera un retweet a los mensajes, a los tweets que publicó Casa Real en su cuenta oficial de X, pues ni tan siquiera eso, ese silencio de Vox también parece que se han dado por aludidos, ¿no? Por esa crispación. Es difícil la posición del rey, claro, porque Vox no ha hecho una valoración del mensaje y los partidos de la izquierda radical, los que apoyan a Pedro Sánchez, han dicho que las posiciones del rey son cercanas a Vox, en alguna valoración que he escuchado por ahí.
Es bastante complicada la posición, ¿eh? Pero creo que se dieron por aludido, ¿eh? No te escuchamos, Benjamín. Ahora me escucháis, perdón. Vamos a ver, hombre, querer meter a Vox como uno de los culpables de que no haya diálogo en este país me parece un chiste, la verdad, Hugo. No, hombre, no. Me parece un chiste. Hombre, Me parece un chiste. No, pero bueno, déjame que lo explique por qué me parece un chiste. Bueno, lo has explicado tú por qué me parece un chiste. No, explica. No, claro, me parece un chiste porque Vox es sistemáticamente desplazado y apartado de cualquier debate político. Es decir, Pedro Sánchez siempre dice, voy a informar a todas las fuerzas políticas en el Congreso, nos vamos a reunir con todas, menos con Vox. Voy a hacer una ronda de contactos con todas, menos con Vox. Hombre, decir que Vox no participa del diálogo me parece... Benjamín. Vamos a ver, tercera fuerza política de este país, apartado al gallinero del Congreso de los Diputados, no tiene asiento en la mesa del Congreso, no preside ninguna comisión ni subcomisión, ni tiene vicepresidencia de ninguna comisión en el Congreso. Quiero decir, no creo que se pueda acusar a Vox de plantear la división, sino en todo caso a los demás de querer apartarle, porque con la excusa de que es una fuerza ultraderechista le da pie al gobierno para alimentar su relato, pues eso, de mandarle al gallinero, no convocarle a nada, reunirse con Bildu pero no con Vox. En fin, no creo que a Vox se le pueda acusar ahora de ser el que pierde la serenidad o el que no favorece el diálogo o el consenso. Me parece a mí, independientemente de que tenga sus defectos y que tenga, bueno, pues su responsabilidad en lo que, en la crispación política, pues puede tener algo, pero desde luego yo creo que la crispación y el diálogo, la falta de serenidad, los muros y tal, los levanta Pedro Sánchez. Te quedaste en una palabra prácticamente en un discurso que duró casi 10 minutos, ¿no? Es decir, te quedaste la palabra diálogo, pero hizo mucho hincapié el rey en que hace falta más serenidad, hizo mucho hincapié el rey en el atronador discurso público que hay ahora mismo en ciernes en España, hizo referencia al rey a que hay que respetar la Constitución, hizo referencia al rey, en fin, a multitud de cuestiones que también atacan. Pero de verdad, ¿tú crees que el rey estaba pensando en Vox? Al gobierno, hombre, yo que no gobierna en ningún sitio, que no tiene ninguna responsabilidad pública más allá de sus diputados en el Congreso, que más da tienen que no voz, gobierne, pero prácticamente no deciden nada. ¿Y qué más da que no gobierne? Pero la crispación, digamos, también influye o también es partícipe Vox de esa crispación, yo creo, en el debate público, ¿no? Que decía el rey. Es decir, es que al final... Será en todo caso, hombre, yo creo que sí, uno es más. evidente. Claro, uno más, claro. Pero no creo que el rey estuviera pensando en Vox, ¿sabes? No, pero... No veo ninguna referencia Vox, a Vox. Pero no en Vox exclusivamente, pero también en Vox estoy convencido. E insisto, me quedo con que este año no hicieron ningún tipo de referencia a Vox. O sea, es que hasta Podemos, que con críticas, hasta Sumar con críticas, pero hicieron referencia al discurso del rey. El único partido político que no hizo ningún tipo de referencia, ni en positivo ni en negativo, al discurso del rey ha sido Vox. Para mí es alarmante eso, sinceramente. ¿Cuál es el motivo por el que Vox no hace una valoración del discurso del rey? Hombre. Y luego otros partidos le dicen al rey que viene a ser como un integrante de Vox, porque es lo que dijo la representante de Sumar, por ejemplo. Evidentemente, Javier, si Vox no habla del discurso del rey, es porque no le gustó. Porque no le gustó, ya no lo sé, pero no le gustó. Claro, es evidente. Ahora bien, cuando algo no te gusta, tienes un discurso del jefe del Estado no te gusta, tienes dos opciones. Una es permanecer en silencio, lo cual creo que es recomendable, para no participar de la crispación del debate político. Y otra es crispar el debate político y es poner a parir al rey, que es lo que han hecho los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, quiero decir, Vox está en pleno derecho de que no le guste el mensaje del rey. Es más, cualquier partido está en su pleno derecho de que no le guste el rey ni la monarquía. Ahora, ya no es lo que piensas o lo que dejes de pensar. Espera, Vox siempre se ha mostrado monárquico, ojo. Vox siempre se ha mostrado monárquico y yo creo que por el respeto que tiene a la monarquía no ha querido valorar un discurso que no le ha gustado. ¿Y por qué no le ha gustado? Los socios de gobierno, que eso sí que es alarmante, es que el señor que gobierna este país tiene unos socios sobre los que sustenta la gobernabilidad de España y esos socios se han dedicado a poner a parir al rey y el mensaje del rey. Tanto los independentistas catalanes como la extrema izquierda que la apoya. Y eso sí que me parece significativo y digno de señalarse. El silencio de Vox
pues hombre, puede ser significativo. Ya te Pero digo, si es que más si casi en positivo que en negativo. me estás dando la razón, Benjamín. Si no le ha gustado el mensaje del rey, es que no le ha gustado lo que ha dicho, como es lógico. ¿Y por qué no le ha gustado lo que ha dicho? Es decir, si lo que ha dicho es Hombre, claro, serenidad evidente. y no influir en la crispación política en el atronador debate público. Eso fue lo que dijo el rey. Bueno, pues entonces se le tenía que haber dado por aludido. Entonces, vamos, tanto tú como Vox me den la razón de que se sintieron aludidos y de que por tanto el rey en parte también estaba en parte, insisto, no en No. exclusiva, en parte O sea, está pensando también en Vox y en pero, ese o sea, que debate no te público guste que el se ha mensaje del crispado. rey quiere decir que te das por aludido. Pues ser que no Hombre, te guste porque su contenido no te gusta, tan sencillo como eso, porque habla de pero las ¿quién no, flores pero del campo y tú dices, es que no viene a cuenta hablar de las flores del campo cuando había que hablar de los churros y las churrerías en España, ¿sabes? ¿qué es lo Quiero que decir, que ¿qué es lo que no le ha gustado? No lo sé. sí, yo No lo me sé qué es lo pregunto, que no le ha hombre, ¿qué gustado. es lo que pues No lo sé. el tema de la inmigración, o sea, Pues el desde la tema de parte la de la inmigración, que izquierda, se ha criticado mucho al rey, precisamente desde la extrema izquierda, es un mensaje en el que dice que claro. hay que buscar la solidaridad, respetar los derechos humanos, pero ojo, porque aboga por una inmigración ordenada, Claro. y una lucha contra las mafias de la inmigración. Entonces, O sea, es un mensaje que no creo que haya desagradado a Vox y porque ha desagradado mucho a la extrema izquierda. O quizá, ¿qué es lo que ha desagradado a Vox? Es lo que yo intento pues no lo sé. preguntarme. Pues no lo sé, pero desde luego no creo que se hayan dado aludidos ellos por la falta de diálogo, de Yo serenidad en el creo que debate lo más, público y la búsqueda de consensos. hombre, No claro. creo, Se echó en no falta creo en que ha el sido. Yo discurso, se creo, debería haber dicho alguna alusión, aunque fuera brevemente, a los casos de corrupción, que no se dijo nada. hombre, pero Puede ser eso. cómo va a decir el rey, No, no, vamos, no, no digo que el rey no, se ponga a hablar de Aldama y de Coldo, digo que no hubo ninguna alusión a el clima de supuesta corrupción que está afectando al hombre, gobierno. en su momento, si no recuerdo mal, pero cuando ya había casos, digamos, con condenas, etcétera, sí que hizo algún tipo de referencia cuando estaba la corrupción como uno de los temas que más preocupaban a los españoles, creo que había hecho referencia en su momento. En todo caso, evidentemente, si no hay condenas, todavía se están investigando, no puede hacer referencia el rey a ningún caso de corrupción, porque no hay ninguna condena y, por tanto, como tal, no hay caso de corrupción, hay presunción de inocencia. El rey, ante todo, también tiene que respetar la presunción de inocencia. Más allá de eso, yo creo que ha sido un discurso que puede ser suscrito pues, por una parte importantísima de los españoles. Yo creo que pedir serenidad y pedir menos crispación política, más consensos y más búsqueda del bien común, que son las palabras clave, ¿no?, que usó el rey Felipe VI, yo creo que es algo que podemos desear muchos y que si a Vox le desagradó algo que podemos desear muchos, pues yo creo que hay un problema ahí para Vale. Vox, no para los españoles. Vamos a ir concluyendo este debate sobre el rey. Vamos a ver si podemos enseñar el momento clave, yo creo, del año 2024, que fue la visita del rey a Paiporta, las visitas, mejor dicho, a Valencia, y luego comentamos un poco. Este es el momento clave, Hugo, entre otras cosas, porque aquí sí que hubo un importante desencuentro, tal y como Claro. nos contó en el diario y te contó a ti Galiacho. Aquí es donde se produjo el importante desencuentro entre Felipe VI y Pedro Sánchez, a raíz de esta visita. Bueno, según nos contó Galeacho, director del Cierre Digital, pues después de esta visita, cuando recordemos, contextualizamos, Sánchez, por motivos de seguridad, como alegan desde Moncloa, se tuvo que ir, mientras que Felipe VI, a título personalismo, yendo incluso en contra de las directrices y de las advertencias de su equipo de seguridad, pues se quiso quedar en Paiporta. También le llovió momentáneamente barro, insultos también, pero aún así fue ahí, habló con los valencianos, con los vecinos de Paiporta, estuvo de cara a cara, de tú a tú, y la verdad que eso reforzó, como es evidente, muchísimo la imagen de la monarquía. Y yo creo que ha sido uno de los momentos clave, desde luego para la Casa Real, pero incluso hasta a nivel de sociedad de este año 2024. La Casa Real reforzó infinitamente en ese momento, así lo tildan muchos expertos. Yo creo que es evidente, además, reforzó mucho su imagen, ¿no? Y plantando cara, eso sí, pues a un Pedro Sánchez que no le gustó que el rey se quedara, insisto, a título personalísimo, yendo en contra incluso él de las advertencias de su equipo de seguridad. Y yo creo que es un momento, por tanto, clave que define lo que estábamos contando. Esas discrepancias que hay entre Casa Real y gobierno de España y que quieren marcar
digamos, pues eso, imagen propia, Casa Real, rey Felipe VI, frente a Sánchez. Benjamín, el momento de Paiporta es el momento clave en este 2024 que ha sido muy importante para la Casa Real por el 10º aniversario, pero también porque el rey ha hecho una serie de cambios que se están reflejando en las comunicaciones y en la comunicación de la Casa Real. Ese fue el gran momento del rey y todo lo que ha venido después con varias visitas a Valencia que han hecho un poco ya la última a título particular, con el enfado consiguiente de la alcaldesa de Catarroja, ¿no? No se te oye, Benjamín. Perdón, ya estoy. Digo que lo hemos comentado en algún otro vídeo, ¿no? Yo creo que ese momento de Paiporta va a marcar un poco un antes y un después del reinado de Felipe VI. Parece una exageración, pero yo creo que es así. Yo creo que ha salido reforzadísimo de la misma manera que podía haber salido muy mal parado de aquella visita a Paiporta, ¿no? De lo que sucedió allí. Es decir, que estuvo en un fino alambre y al final salió victorioso, pero podía haber salido muy mal, porque la cosa se podía haber ido de madre y podíamos haber tenido unos altercados muy considerables. Pero bueno, el rey hay que alabarle la valentía que tuvo y el acierto, ¿no? El acierto de saber medir hasta dónde él podía dialogar con la gente, calmar la ira de los vecinos que tenían todavía la tragedia a flor de piel y supo medirlo, ¿no? Pedro Sánchez dicen que por consejo de su equipo de seguridad, probablemente el equipo de seguridad le hizo que se marchara y al rey también, evidentemente, porque cuando empiezan a tirarte barro, lo normal es irte de allí, precisamente para evitar que pase a mayores. Pero el rey, como digo, tuvo el acierto de saber medir y decir, no, yo no voy a huir, no voy a huir, prefiero asumir el riesgo personal de quedarme aquí antes que huir. Y Sánchez, pues optó por la decisión contraria, que es la de meterse en su coche oficial sin esperar al rey, Él no sabía si el rey se había quedado, se había ido, qué estaba haciendo. Se metió en su coche oficial y puso pies en polvorosa. Eso es lo que hizo. Se marchó de allí y luego cuando se enteró de que el rey se había quedado, había apechugado con la situación, el rey y la reina recibiendo barro en la cara, que eso fue así, y recibiendo insultos y recibiendo empujones prácticamente, con el servicio de seguridad desbordado, pues le sentó fatal a Pedro Sánchez porque las comparaciones son odiosas. Y ese momento yo creo que va a ser trascendental y se va a recordar siempre como uno de los momentos clave del reinado de Felipe VI, porque yo creo que apuntaló la monarquía para mucho tiempo, esa decisión suya de quedarse en Paiporta. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir. Yo creo que hemos dejado bien sentado lo que significó ese discurso de Nochebuena del Rey, más allá de los mensajes que han sido analizados durante el día de ayer, pero también lo que significa este discurso en este contexto del año 2024, como decía Hugo Pereira, en este contexto de 10º aniversario de la monarquía, pero de cambios importantes también en la jefatura de la Casa Real, en los equipos de comunicación y que se están viendo reflejados ya en discursos como el de Nochebuena y en decisiones como las de acudir contra viento y marea a Valencia, a Paiporta, a Catarroja, a las zonas afectadas por la Dana. Es diario, es noticia.